qué puntos vamos a tratar. Básicamente, qué es el juego, definirlo bien para que se entienda y cómo también se manifiesta en la sociedad, cómo ha cambiado nuestra manera de jugar, que básicamente gracias a los juegos, y ahora cómo estamos, qué pasa entonces con los juegos de mesa, pero también con otros tipos de juegos varios. Según Huizinga, que es básicamente un filósofo de los de juegos, él fue el que le dio una importancia cultural al juego. Él dice: el juego es una actividad o ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos, de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, y que tienen su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentido de tensión. Todos los juegos, en esto incluyo los deportes, los videojuegos, los juegos de mesa y todos los juegos en general, tienen algo que ver con esta definición. Todos los juegos en general son una actividad de ocupación, o sea, uno invierte energía en el jugar. Tiene límites establecidos, tiene una propia constitución política. Todo lo que sucede en el juego no impacta directamente en la realidad. Por ejemplo, si Alexis Sánchez no mete un gol, no se va a divorciar, ¿cierto? O sea, todo lo que sucede en el juego tiene solamente sentido en el juego. A eso se refiere con que tiene límites. Son reglas libremente aceptadas. El juego existe en la medida que hay jugadores. Quien no juega mata al juego. Tiene su objetivo en sí mismo. Como decía, no tiene necesariamente una finalidad productiva, si se quiere decir así, sino que simplemente tiene el sentido de querer generar o de fomentar la atención y alegría en él, ¿ya? Para los que conocen más de videojuegos, ¿qué juego es este de arriba? Mortal Kombat. Y para todos, porque yo creo que este es un poco más histórico, ¿qué juego es este? Básquetbol. Los deportes son juegos, básicamente. Vamos a después analizar cuál es la diferencia. Esto también sucede con los juegos de mesa. Si uno compara los juegos que todos hemos jugado, como el Ludo, por ejemplo, o el Monopoly, o el Gran Santiago en este caso, tienen las mismas características. Son, si se quiere como definir un poco, el juego es un mundo en sí mismo, ¿ya? Pero este mundo obviamente no vive, no es autómata. Siempre tiene una relación con las creencias que existen en la sociedad. Y sumado a ello, el acto de jugar es un acto siempre positivo, por lo menos para el ser humano. Según Brian Sutton, que es un psicólogo que pertenece a una universidad dedicada justamente al estudio del juego, él dice que lo opuesto de jugar no es trabajar, como mucha gente cree, porque uno dice el jugar es perder el tiempo, sino que es la depresión. Esto que suena como bien como crítico, como bien trágico, lo que quiere decir es que básicamente si uno quisiera definir la depresión es un sentimiento de impotencia, un sentimiento de que no puedes hacer lo que de alguna forma en un momento te prometiste a ti mismo. En cambio, cuando uno está jugando, sí se siente capaz de lograr todas esas cosas y todos los objetivos que el mismo juego te pone. De alguna forma, jugar no es solamente un distraerse o un perder el tiempo, es también de alguna forma sentirse de una forma distinta. Y por eso es tan importante el juego en el hombre, en el ser humano me refiero. Porque el jugar, insisto, es una inversión de energía, pero que también retribuye de alguna forma a quien está jugando. Dijimos que el juego es una actividad con límites, reglas, tiene un objetivo y tiene un sentido de tensión y alegría. Pero ¿por qué el juego es importante? Según muchos autores, el juego permite la simulación y aprendizaje de habilidades. Cuando uno juega, de alguna forma desarrolla cierta habilidad, sea esta física o mental. Por eso, por ejemplo, los animales inconscientemente juegan. Juegan a cazar, juegan a manotearse, ¿cierto? Permite la distensión y distracción, que yo creo que es como lo que más conocemos todos. Que de alguna forma uno jugando se distrae, pasa el tiempo. Y mejora la salud mental. Al ser el juego al ser el juego una actitud positiva, psicológicamente necesaria, mejora la salud mental de las personas que lo hacen. Una observación: la diferencia del juego animal con respecto al juego humano es que el juego animal de alguna forma está programado. Si uno ve a un gato jugar, siempre va a jugar lo mismo. Nosotros como seres humanos, y esa es la gran capacidad de nuestro apellido sapiens sapiens de alguna forma, es que nosotros somos los únicos animales capaces de crear juegos. Por eso creamos los videojuegos, por eso creamos los deportes, etc. Entonces,
si el juego es una actividad que crea el ser humano y que obviamente invierte un tiempo en diseñarla, tiene que ver con la cultura, tiene que ver justamente con una decisión frente a muchas de querer diseñar un juego o de querer derechamente reproducirlo. Pero esa necesidad, ¿cómo se refleja en la sociedad? Existen, según el sociólogo Roger Caillois, en su libro Hombres, Juegos y Juegos, dice que básicamente existen dos tipos de juegos. Juegos muy estructurados y juegos desestructurados. Uno, por ejemplo, evidentemente uno piensa, por ejemplo, voy a poner un poco aquí más lúdico, uno piensa que es diferente un partido de fútbol a una pichanga de barrio. Es distinto jugar básquetbol al hoyito patá, ¿cierto? O es distinto, muy distinto jugar béisbol al tombo, ¿cierto? De alguna forma, lo que quiere decir Caillois es que no todos los juegos son estructurados o son necesariamente profesionalizantes, o sea, de alguna forma le dan el rol o sea, otorgan una profesión o generan de alguna forma un sistema de juego un poco estructurado. Él dice, por ejemplo, que los juegos estructurados se basan en el esfuerzo, la habilidad, el orden y centrado muy en las reglas. En cambio, el juego más desordenado, y él llama a ese tipo de juegos paideia, es más de improvisación, de actitudes más irregulares, etcétera. Uno puede, por ejemplo, analizar, por lo menos desde del 1 año de edad que tenemos como seres humanos hasta más o menos los 15, nos vamos dando cuenta que también dentro de nuestra propia evolución interna como seres humanos vamos estructurando nuestros juegos. De alguna forma, evidentemente, el niño no puede jugar algo tan reglamentado porque primero no tiene conciencia de las reglas, tampoco se va educando. No así, por ejemplo, el adolescente de 15, 17 años que practica mucho deporte por lo general. ¿Ya? Lo mismo pasa con los videojuegos. O sea, evidentemente un niño, un bebé, puede acercarse mucho a un teléfono, pero va a jugar Candy Crush y no va a jugar, por ejemplo, League of Legends, o tampoco va a jugar Call of Duty, o tampoco va a jugar un juego demasiado complejo. Me refiero a eso, ¿ya? Demasiado complejo. Entonces, un poco esto también habla de cómo el ser humano busca estas distintas instancias. Ahora, estos dos tipos de juegos no es que los adultos jueguen arriba y los niños jueguen abajo. Evidentemente, muchas personas de edad adulta, incluye a mi madre, por ejemplo, juega Candy Crush y no necesariamente juega básquetbol o juegos más estructurados. Entonces, son distintos tipos de juegos, son distintos tipos de estructuración y configuración de los juegos, básicamente, lo que habla Caillois con estas dos diferencias. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? El segundo, claro, sería más ligado a la distracción, que es distinto, por ejemplo, a la concentración que tiene Alexis Sánchez para el partido de fútbol de la Copa América. Se entiende que es un poco más estructural la energía que tiene que invertir y la manera disciplinaria en que tiene que desempeñarse. Son distintos tipos de estructuración. Ludus sería justamente más competitivo. Ludus está muy ligado al deporte y también a los juegos de azar competitivos, ¿ya? Y también a los videojuegos competitivos, que también vamos a hablar de eso. Además, Caillois menciona que hay 4 tipos de juegos. 4 tipos en realidad, él llama tipos de juegos, pero si uno analiza bien, son casi 4 tipos de formas de jugar. Por una parte dice que está agón, todo esto está en griego. Agón significa desafío en griego. Alea, de suerte, por eso el concepto aleatorio. Mimicry, de imitación o simulacro. Y Ilinx, que es vértigo. Vértigo, por ejemplo, como la montaña rusa, por ejemplo, el barco pirata, por ejemplo, todos los juegos que existen en los parques de diversiones comúnmente. ¿Ah? El Benji también. Ese es un deporte extremo que estaría dentro del Ilinx, justamente. Los parapentes, todos esos tipos de deportes. Aquí esto, alto. Aquí no distingue entre ludus y paideia. Pueden haber deportes, pueden haber juegos casuales. Por ejemplo, un juego de vértigo puede ser la escondida, tanto como el Benji. El Benji es más ludus y la escondida es un poco más paideia, más desordenado, si se quiere. Exactamente. Los videojuegos, a diferencia de los juegos en general, es que fusionan estas cosas. Y después lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, y también hay otra autora que se llama Katia Mandoki,
que ella menciona un quinto tipo de juego y se refiere al juego básicamente peripatos. Peripatos viene de la escuela filosófica de los peripatéticos, que consistía básicamente en filósofos que tenían como ejercicio práctico ir caminando para poder ir descubriendo y conversando cuáles eran ir resolviendo también ciertos dilemas filosóficos, morales, vitales, existenciales que se generan en el momento. Por lo general, ellos lo que hacían no era tener un método científico, ni un método ni una lectura tan desarrollada. Ellos generalmente apostaban o experimentaban directamente con el entorno para poder de alguna forma elaborar conjeturas o hipótesis sobre sus propios, y después las ponían a prueba sobre sus propios, digámoslo, fundamentos filosóficos. Entonces, ¿por qué peripatos? Porque es el juego relacionado con la exploración. Por ejemplo, en deportes podemos hablar cara de trekking, claro. Pero en términos como más en ludos podemos hablar efectivamente de trekking, pero más paideia quizá podemos hablar de otro tipo de ejercicios, por ejemplo caminatas casuales, etcétera. ¿Ya? Bien. Como dije, estos no solamente son tipos de juegos, sino pensémosla, yo por lo menos me pongo a pensar esto como energías vitales, psicológicas que tiene el ser humano que se expresan de alguna forma. ¿Ya? Después vamos a ir viendo cómo se manifiesta eso. Por ejemplo, Agón tenemos efectivamente los deportes. Agón es preferentemente deportivo, es preferentemente juegos de competencia. Alea, juegos de azar. Ilinx, vértigo. Y Mimicry, juegos de imitación, como jugar al doctor, al papá y la mamá, o las obras teatrales. Ya si se dan cuenta, jugar al papá y la mamá podría ser más paideia, y una obra teatral, como la Casa Ramolienda, podría ser, por ejemplo, más ludos. O sea, de alguna forma son distintos tipos de expresiones lúdicas, de formas de juego, pero unas más estructuradas y otras que no. Y, por ejemplo, peripatos podría ser derechamente, por ejemplo, el trekking o la exploración, ¿ya? Que también a veces es considerado un deporte. Y los videojuegos, si bien es cierto y como mencioné, mezclan muchas de estas cosas, tienen algo que predomina siempre. Por ejemplo, League of Legends es un juego competitivo, Agón, Mario Party es un juego de mesa básicamente, digital, para que los que no lo conocen, y de suerte. Alone of the Dark es básicamente un juego de miedo. Piensen también en las películas de miedo que tratan de evocar un poco el vértigo. Y los Sims, que son más de imitación o querer parecer alguien, ¿ya? Que uno no es. Y un ejemplo de peripatos, por ejemplo, podría ser Legend of Zelda, que es un juego básicamente de mundo abierto donde tú tienes que ir descubriendo tus propias misiones de una forma. Entonces, ¿lo has visto? Sí, que el hijo jugaba desde el primero que hubieron, además la música que atrae y que tú vas descubriendo, que tienes que, a medida que se abren los espacios, tú vas descubriendo otras cosas. Justamente, entonces ese descubrir o el jugar a descubrir es muy peripatos, muy de exploración y de juego. Alone in the Dark, claro, lo más conocido Resident Evil puede ser. Y corre una niña y busca y no encuentra, tiene que encontrar algo y aparecen cosas feas. Parecen zombies, claro, es un videojuego que puede ser Resident Evil y pensando que es así, no, Silent Hill, ¿no? Puede ser. Eso es como la más conocida, pero si se dan cuenta ahí, el miedo, el vértigo, el suspenso importa más que derechamente ser el mejor. Entonces, evoca un poco el sentido del vértigo, como de buscar el vértigo. ¿Dónde se engloban ahí los juegos esos de guerra, de pelea, de clase? Depende, porque por ejemplo Call of Duty es un juego competitivo, pero también tiene altos elementos de vértigo. Los videojuegos en general, por ejemplo, incluso analizando estos, tienen muchos elementos mezclados. Por ejemplo, Mario Party tiene elementos de competencia y también elementos de suerte. Los Sims tienen elementos de imitación, de simular ser otro, pero también tienen ciertos elementos también de exploración, por ejemplo, conociendo otros barrios, etc. Entonces, esto es más que nada como, bueno, diría Max Weber, como tipos ideales, básicamente. Son como definiciones no puras, pero que sirven para diferenciar más o menos para dónde se tendencia un videojuego, o un juego en general, porque aquí no hacemos mucho la diferencia. Había un juego que era FIFA. donde ellos ponían su nombre y se identificaban con los jugadores. Era muy real. Que el diseño de los dibujos
como personalizar el personaje. Si se dan cuenta, un juego de fútbol mezcla elementos mimicry de imitación. Todo lo que es mimicry es como personalizar el personaje, los famosos skins de Fortnite, por ejemplo, ¿ya? Los nombres para los Pokémon, etc. Bien, además de los este cuadro lo hace Mandoki también, incluyendo el Peripatos, y ella dice de que, si bien es cierto, los juegos tienen como sus diferencias claras, necesitan una condición, o sea, una acción, una condición y una característica eje. Por ejemplo, Agón necesita desafiar. Si no hay desafío, no existe el juego competitivo. Condición, tiene que haber una rivalidad entre una persona y otra, no puede haber tanta cooperación. O si la cooperación se da, tiene que ser entre dos equipos antagónicos. Característica eje, la competencia. Lo mismo acá. Alea, apostar, el estremecimiento. Si no existe la tensión por saber que en realidad es la suerte la que está gobernando nuestros destinos en el juego de póker, por ejemplo, o en el carioca, para los que efectivamente el juego de Alea no fluye de alguna forma. El mimicry, la idea de simulación, característica eje, el disfraz, ¿ya? Y Ilinx, el retosar, el sentirse de alguna forma que uno puede perder la conciencia en el mismo. Eso que sucede justamente en las montañas rusas, en los juegos de vértigo como Resident Evil, Silent Hill, etc. Y Peripatos, que busca justamente que haya exploración. Y la característica eje es justamente la conjetura, haciendo un poco tributo a los peripatéticos, porque lo que buscan los juegos de exploración es que tú siempre te inviten a conocer ese espacio oscuro que no conoces, por ejemplo, como decía acá la señora. Como que exista esa necesidad de explorar, ¿ya? Pero los juegos también tienen su forma de corromperse, ¿ya? De alguna forma, Agón, por ejemplo, cuando la competencia se desborda de sí misma, cuando el juego de alguna forma pierde su condición de juego y empieza a impactar un poco en la vida real, existe una rivalidad, digámoslo, no competitiva o no deportiva, como se le conoce. A la apuesta de la Alea se le desborda la adicción, a la ludopatía, por ejemplo, el mimicry, el engaño, el sentirse otro, ¿ya? El sentirse otro que uno no es, que era un poco el problema que se genera en los años 90 a raíz de la proliferación de los juegos de rol. No sé si escucharon cuando Dungeons and Dragons en su momento, que pegaron mucho en los 90, El Señor de los Anillos, o incluso algunas series de animación como Yu-Gi-Oh! Que generaron ciertos actos violentos de personajes que creían que eran los personajes que decían ser los juegos. Es una forma de corromperse el juego. Por ejemplo, Mimicry. El Ilinx, el vértigo, la locura, ¿ya? Y el Peripatos, de la adivinanza suave, puede pasar al acoso, o sea, el sentido de querer investigar hasta la vida privada de las personas. ¿Se entiende? Entonces, si uno lo ve bien, esto no son pasatiempos, son casi formas en que el ser humano expresa de alguna forma estos tipos de sentimientos y emociones. El sentido competitivo, el sentido de sentir la suerte por sí misma, el sentido del vértigo, el sentido del buscar constantemente, explorar constantemente, son necesidades humanas. No estamos hablando aquí de que un juego, una necesidad y listo. Esto también nosotros lo vivimos en la sociedad, ¿ya? Claro, o trastorno de personalidad. Ya se vuelve en una obsesión y lo transforman en algo malo para los demás. Claro. ¿Lo podemos decir así? Justamente, lo que sucede cuando eso ocurre es que se rompe el límite entre el juego y la realidad. Entonces, la persona cree que está jugando en la realidad, ¿ya? O cree que las mismas reglas del juego son las mismas reglas de la sociedad, por ende él puede comportarse de la misma forma, de una forma u otra, ¿ya? Eso lo vamos a hablar también, porque justamente ¿por qué paso por esta tabla, que es importante? Es porque los juegos tienen mucho que ver son canales. La gente que es competitiva, por ejemplo Agón, cuando no tiene la forma de resolver su necesidad competitiva, se vuelve violenta. La violencia en general es un desborde de Agón, ¿ya? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las personas alcohólicas en el Ilinx. Cuando no encuentran la satisfacción a su necesidad de vértigo, por lo general lo buscan en estupefacientes o drogas. Y en esto incluye el alcohol, incluye también todo lo que es
contaminación farmacéutica, etc. Entonces, los juegos lo que hacen en la sociedad, y esto es muy importante, es canalizar al ser humano, es darle una vía distinta, más libre quizá, para comportarse, ¿ya? Porque la sociedad tiene, desde mi punto de vista, dos canales para poder socializar al ser humano: el trabajo y todo lo que implica las instituciones más formales, pero también el mundo de la vida, el mundo más libre, el mundo de los juegos. Eso también es una forma de canalizarlo, ¿ya? Bueno, ¿y quiénes juegan? Generalmente cuando uno pregunta quiénes juegan, generalmente uno dice no, los que juegan son los adolescentes, los niños que están ahí todavía al Fortnite, son los más 30 que alguna vez jugamos mucho, pero en realidad quienes juegan no se parecen a este ser humano. No, yo nunca he visto a este ser humano caminando por la calle. Lo que sucede justamente es que ellos también son gamers, ellos también juegan de alguna forma. Están practicando un juego distinto, más disciplinado, pero igual juegan. Él también jugaba en su momento, salvo que es un juego un poquito más esclavizado, porque todos sabemos que los deportes romanos eran solamente practicados por esclavos en su mayoría. Ellos también juegan, son griegos justamente que están practicando y jugando a juegos de lucha. Y él también juega, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de quién juega, quién es gamer, es muy difícil de encontrar, desde mi punto de vista, o sea, definir definitivamente quién es el que juega o no. Si quisiéramos ser un poco más radicales, jugar es vivir, ¿ya? O de alguna forma, quienes viven de alguna forma en una sociedad tienen que seguir también ciertas reglas muy parecidas a las que siguen los juegos. Como dijimos, el juego es un micromundo, el macromundo podría ser la sociedad. Entonces, jugar no es solamente un acto de gamers o de gente adicta a los videojuegos o ludópatas que están en los casinos, también es un acto es una actitud frente a la vida incluso, ¿ya? Los budistas... Sí, quería mencionar también, cabe destacar que los juegos desde un tiempo hasta ahora empezaron a complejizarse. Justamente. Y empezó a cambiar el panorama, o sea, de un tiempo hasta ahora ya no es pan. Empezaron a ganar en complejidad a nivel artístico, empezaron a expandir su horizonte. Totalmente. Y empezaron justamente a ver juegos de exploración ya a nivel súper ultra realista, y por eso ya dejó de ser también eso cambió el panorama. Justamente, y además los dispositivos para jugar cada vez son más gratuitos y disponibles. O sea, podemos ahora tomar cualquier teléfono de ustedes y jugar, sin ninguna necesidad de tener una videoconsola ni gastar más de 300.000 pesos en eso. Entonces, ya jugar está más disponible, está más democratizado, si se quiere. Justamente. Y vamos a hablar un poco de cómo los juegos también se han democratizado. Y cómo, por ejemplo, los deportes han perdido importancia por eso mismo. Y otros tipos de fenómenos más. Entonces, lo importante ante esto es como decir cuál es la relación entonces entre los juegos y la sociedad, ¿ya? Evidentemente, los juegos que se diseñan tienen que ver con un autor, así como un autor escribe una novela o un ensayo filosófico, tiene ciertas creencias que lo circundan dentro de su época, los diseñadores de juego también, ¿ya? Y aquí nos vamos a poner un poquito más tensos. Esto es un modelo básicamente que diseñado usando referencia a un politólogo que se llama Luis Heinecke, pero él dice justamente él define que los procesos sociales en general, y aquí metemos al juego, tienen que ser analizados por niveles. Yo determiné 4 niveles básicos que van a servir para entender un esquema de la evolución de los juegos que les voy a presentar ahora. Primero, el nivel sociohistórico, que se refiere a la época, por ejemplo, la modernidad, la prehistoria, la Edad Media. Vamos a utilizar ese sistema de división histórica más que nada para que vayamos entendiendo cómo ha ido evolucionando, porque podemos discutir también si la Edad Media duró tanto, todo eso. Vamos a obviarlo un poco. El nivel filosófico, que se refiere como al Zeitgeist, que es como el espíritu de la época que rondaba en esa sociedad. El nivel tecnocultural, que es básicamente las herramientas en que se materializaban esos juegos, ¿ya? Y el nivel sistema de personalidad, que tiene que ver básicamente con el tipo de jugador engendrado durante esa época, ¿ya? Jugador predominante me refiero, ¿ya? Vamos a partir evidentemente en los primeros años de nuestra especie, la prehistoria, en donde tenemos un amplio periodo. El nivel filosófico, el Zeitgeist, si se pudiera definir de esa forma, podemos discutirlo, pero yo propongo que se llame sacrología integral. De una forma, el ser humano tenía una relación sacra con todo. Por ende, todo lo que se generaba ahí, y en términos de juego, pensemos en los deportes, que son uno de los juegos más antiguos de la humanidad, era sacro.
aquí surge justamente el sacro deporte, el juego sacro, que es el tema de un juego ligado netamente con la suerte de los dioses. No es muy distinto, por ejemplo, a los juegos que uno ve en la televisión, que por ejemplo si Alexis Sánchez pierde un partido, evidentemente sabemos que es por su mal desempeño. Pero en ese momento, en la prehistoria, se creía que justamente era por la suerte de los dioses, ¿ya? Porque no estaba, digámoslo, llamado por los dioses. ¿Ya? Surge poniendo un tipo de jugador bien particular, que es el protodeportista, digamos. Proto porque justamente ya no puede considerarse como deportista profesional directamente, y hablamos de proto justamente también porque eran deportes bien primitivos. Uno de los deportes más primitivos que han existido evidentemente es el boxeo. Yo solamente necesito mi cuerpo y otra persona para poder batallar contra ella, y ahí ya estoy practicando un juego, un deporte. Podemos hablar también incluso de los dados, que se utilizaban generalmente piezas de mamíferos, que tenían 3 o 4 piezas que las lanzaban y jugaban al azar. Pero en esa época el deporte era un poco más importante. Tan importante es el deporte, y tan antiguo también es, que justamente durante los periodos de la antigüedad, llamamos antigüedad cuando el hombre inventa la escritura, y hablamos especialmente de antigüedad romana a la izquierda, y griega y romana, greco-romana, el deporte adquirió tanta importancia que incluso se crearon los Juegos Olímpicos, que según los griegos eran juegos diseñados para venerar al dios de la localidad donde se desarrollaban ellos. Por ejemplo, si se hacía en Atenas, se celebraba a la diosa Atena, a la diosa Atenea, y así. A los dioses del Olimpo, pero de ahí vienen Juegos Olímpicos. Entonces ya el deporte, ese deporte físico, ese deporte un poco rudimentario que se había diseñado y creado en la prehistoria, empezó a adquirir ribetes un poco más religiosos y espirituales. ¿Alguien ha escuchado la famosa frase, mente sana, cuerpo sano? Que la dijo Platón, un filósofo. Entonces, de alguna forma, el juego se volvió idealista, el deporte se volvió un ideal, ¿ya? Luego de ello, surge evidentemente, luego de la caída de los territorios de Alejandro Magno y las invasiones de los etruscos y todos los latinos, que consideramos el nacimiento evidentemente también del Imperio Romano, empezamos a hablar de los juegos postdeportivos, que básicamente es un juego centrado en el espectáculo. El Coliseo. ¿Alguien vio la película Gladiador, cierto? Si se dan cuenta, quien practicaba el deporte no era un hombre libre, como sí lo creían los griegos. Los griegos tenían un sentido de perfección en el deporte. Creían que el deporte era un medio de superación personal y de perfeccionamiento no solamente físico, sino también espiritual. A diferencia de los romanos, que eran un poco más pragmáticos, ellos se entrenaban para la guerra, ¿ya? O castigaban a otros en el Coliseo como si fueran sus conejitos de indias para que ellos jugaran como tipo espectáculo. ¿Ya? Entonces, aquí también surgen los juegos tradicionales que conocemos comúnmente como juegos de la calle, y marca la gran época, la primera gran época de los deportes. Surge, se desarrolla y finalmente se vuelve espectáculo. Todo esto que vamos a ir viviendo en este viaje en el tiempo, de alguna forma se va a ir acumulando, ¿ya? Esto no quiere decir que, por ejemplo, el espectáculo haya dejado de ser. Todos sabemos que, por ejemplo, cuando vemos el Mundial de Fútbol ahora se va a hacer la Copa América en Brasil, todos estamos preocupados de todo el espectáculo que se genera dentro. La noción de espectáculo nace aquí, pero llega hasta nuestros días, lo mismo que el deporte, que surge en la prehistoria, pero todavía persiste, ¿ya? Luego de la caída del Imperio Romano, y como bien conocemos, surge lo que se conoce como la Edad Media, que básicamente es una edad en un principio un poco pagana, pero luego un poco más cristiana, centrada fundamentalmente en el cristianismo. ¿Qué sucede? Que se expanden la cantidad de juegos que se diseñan para jóvenes adultos y personas mayores. ¿Qué sucede con el juego en el cristianismo? El juego en era cristiana, en la Edad Media, se multiplica al por millón, ¿ya? Se pierde un poco, quizás, un poco por la creencia religiosa de que el cuerpo no es algo que tenga que desarrollarse necesariamente, sino que solamente el alma, que es lo que creen muchos cristianos todavía. Empiezan a no matar el deporte, porque por ejemplo todavía se realizaban las justas, nos han conocido las justas, o de alguna forma ciertos deportes caballerescos, pero se empieza a dar más importancia a otros tipos de juegos no deportivos.
A esto es lo que yo le llamo un proceso de desdeportización cultural. De alguna forma, en la Edad Media surgen muchos juegos y el deporte empieza a adquirir una importancia un poco más igualitaria que los demás. Ahora, eso no quiere decir de que el deporte muera o que el deporte quede muy abajo. El deporte siempre queda arriba, como el juego rey. De hecho, las sociedades, y esto es muy importante, lo vamos a explicar después, se rigen por una pirámide en donde ponen al deporte como el primer juego como el juego más importante de la sociedad, y de a poco se van instalando los demás, ¿ya? Eso siempre sucede. Y siempre hay un juego que es el rey, en este momento el fútbol, por ejemplo. O sea, el fútbol es mucho mejor que Fortnite, genera muchas más ganancias, y genera muchas más ganancias evidentemente que jugar a la escondida. Entonces se dan cuenta que Ludus siempre se instala de forma dominante frente a otros tipos de juegos. Siempre lo deportivo siempre tiene una tendencia a estar arriba, y es porque el ser humano lo considera ancestral y patrimonio casi de la humanidad. Sigamos. Luego de la caída de la Edad Media, con el descubrimiento especialmente de América, surgen distintas corrientes filosóficas como el racionalismo, el empirismo, el idealismo, lo cual no vamos a profundizar mucho, pero sí lo que vamos a detallar en este proceso que yo llamo la primera modernidad, que surge del siglo XVI al siglo XVII, empieza a proliferar la creación de juguetes de recreo, juguetes que evidentemente en la prehistoria ya se diseñaban muñecas, se tiene conocimiento de que en la prehistoria ya había muñecas, pero aquí con el desarrollo de la madera y otros tipos de herramientas se empiezan a desarrollar aún más juguetes, surge el ajedrez, etc. De alguna forma el concepto de ficha o avatar surge aquí también. Luego de eso se empiezan a institucionalizar de a poco los juegos de azar y los casinos, que en una era post-cristiana fueron considerados más válidos justamente porque en plena era cristiana del medioevo, me refiero, los juegos de azar eran considerados juegos del demonio. ¿Por qué creen ustedes que eran considerados juegos del demonio? Pensando que vivíamos en una época cristiana muy religiosa, ¿por qué los cristianos creían que los juegos de azar eran juegos del demonio? O juegos pertenecientes eran luciferígenos, luciferanos, no sé cómo se dice, pero más demoníacos. Por la apuesta. Y porque también se contradecían el plan divino. Porque tú estás jugando con tu destino. No estás siguiendo lo que los pastores, los sacerdotes, la Iglesia Católica te decía que era tu destino y tenías que seguir. Y sabes que eso queda, yo voy a casino. Es una cuestión de evasión, de buscar Una distracción. por la diversión, es un escape. ¿Ya? Un escape no vale, tener un rato, voy. Pero ¿sabes qué? Tengo marcada esta cuestión de la culpa de la Iglesia Católica, de que yo no me puedo pedir a Dios que me venga por suerte y me salga. Algunos lo hacen. Algunos lo hacen. Y me siento, y después digo, pero que pidiendo perdón, y rezando, para que me perdone, porque mira, como uno, la marca, claro, el sentimiento de culpa, de que es algo demoníaco y que yo no le puedo pedir a Dios que me ayude para ganar un jueguito. Mira, pero así, a muchos nos pasa, lo hemos conversado con la gente porque ahí uno socializa mucho, y lo conversamos con las personas, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Y todos sentimos más o menos lo mismo, culpa. Justamente porque son marcas históricas, así como que se creó el juego de espectáculo, se creó el deporte, etcétera, también queda esta marca histórica de considerar el juego de azar como contradictorios de los planes divinos, digamos. De hecho, los cristianos prohibían estos tipos de juegos, y por eso todavía jugar estos juegos se hace generalmente en las casas, muy a escondidas. Me refiero a siglo XX, porque ya el siglo XXI ya se empezaron derechamente a institucionalizar casinos físicos, pero también digitales. Entonces, vamos a ver que a poco los juegos han buscado sus canales propios, digamos. Por ejemplo, los juegos de azar en ese momento recién se están institucionalizando como pequeños casinos privados. Generalmente eran clubes de hombres. Los hombres eran fundamentalmente grandes jugadores de juegos de azar. No así tanto las mujeres, que sentían quizá una responsabilidad mayor con respecto a la iglesia. Y las creencias que estaban muy ligadas en ese tiempo. Luego de eso, en la época más o menos del siglo XVII, empiezan a surgir los deportes burgueses.
¿A qué me refiero con deportes burgueses? Me refiero, por ejemplo, al inicio un poco del golf, del polo, esos deportes que solamente juega gente que tiene dinero y en espacios muy reducidos, porque justamente se está empezando a armar una sociedad de clases. Entonces, los burgueses, para diferenciarse un poco de la gente con menos ingresos, creó deportes para ellos, ¿ya? La casa deportiva, por ejemplo, surge de ahí. Elitista, justamente. Empieza una elitización de los deportes y con ello, insisto, no mata a los demás juegos, sino que empieza a darle más importancia a eso. Entonces surge el deportismo burgués. Pasamos de la época del gambler, ¿alguien conoce el concepto gambler? O el jugador de... Es como el Maverick. ¿Has visto la película Maverick? Maverick es una leyenda en Norteamérica. Es un personaje jugador de cartas que obviamente hacía trampa, pero que él vivía del juego, ¿ya? Del gambler pasamos al deportista burgués. Y aquí esta fase es muy importante porque, de alguna forma, los burgueses en su momento, cuando se empezaron a instalar en la sociedad, no solamente crearon juegos para ellos, sino que dijeron que todos los demás juegos en general eran distracciones, pérdidas de tiempo. De ahí viene el concepto del tiempo es oro, de ahí vienen los conceptos también de negocio, que es negotium, que significa negar el ocio. Para los burgueses en general, y los empresarios de esa época me refiero, que el proletariado, que la gente de menos recursos jugara era una pérdida de tiempo. Y era una pérdida de tiempo en el sentido que no permitía la acumulación del capital. O sea, detenía un poco la acumulación del capital de ellos y obviamente también de las empresas y la producción. Entonces, jugar era considerado también un poco como hijo del demonio, etc. ¿Ya? Entonces, distraerse mucho, no trabajar, especialmente para las clases más vulnerables, era algo muy negativo. Luego, en un periodo de segunda modernidad, surgen los deportes postburgueses, se empieza a revitalizar la gimnasia, empiezan a revitalizarse también nuevos juguetes, y surge a fines del siglo XIX el movimiento olímpico. El movimiento olímpico es un movimiento ideológico, político, social y cultural que intentó, luego de todo este tiempo, sin Juegos Olímpicos, porque por lo menos desde Roma hasta donde estamos, los Juegos Olímpicos habían quedado dormidos. O sea, los deportes tenían su importancia, pero no se le daba este carácter tan amplio de espectáculo. Y el movimiento olímpico es muy importante en la historia de los Juegos justamente porque trata de revitalizar esa discriminación que se había tenido hacia los deportes durante todo este periodo que estamos hablando. Empiezan a revitalizarse, por ejemplo, nuevos deportes como el fútbol, el básquetbol, que son distintos a la gimnasia o juegos o deportes que de alguna forma ya pertenecían a la sociedad. Son juegos que se practican en espacios un poco más cerrados también. Surge el concepto de club deportivo, etc. Entonces pasamos a un neociudadano lúdico, que podríamos llamar de esta fase, al concepto de deportista olímpico, que dio paso también al profesor de educación física, que puede parecer cómico, pero el movimiento olímpico es el padre de la educación física en el mundo, ¿ya? Y de la kinesiología, por ende, y todo lo que tiene que ver con el uso del deporte y la actividad física para preparación profesional o también como actividad diaria. Por eso actualmente se practica el yoga, pero también en ese tiempo, pero el hijo o heredero del yoga justamente son los educadores físicos, ¿ya? El educador físico surge del movimiento olímpico, surge como el protagonista de este periodo histórico-social, justamente porque él representa el uso del deporte en la vida diaria. Ya no el deporte profesional, como se tenía pensado que solamente lo practicaban los profesionales, sino la práctica del deporte para la salud física de las poblaciones en general, ¿ya? Y la proliferación, por ende, de clubes deportivos de básquetbol, clubes deportivos de todo tipo de deportes que en ese momento existían, ¿ya? Con ello damos paso a una tercera modernidad en donde el educador físico empieza a transformarse, empieza a ampliar un poco su horizonte a un educador que empieza a incluir conceptos como la didáctica, donde de alguna forma ya el juego empieza de a poco a intrometerse en la sociedad. O sea, hacer clases de forma más lúdica, practicar muchos juegos no solamente con niños de prekinder o de jardín, sino que también con jóvenes infantos de 5 a 15 años, e entablar el deporte. Entonces, de alguna forma, primera mitad del siglo XX se instala muy fuertemente el uso del juego
en otros contextos, ¿ya? No solamente, como insisto, en el coliseo, no solamente en el espacio cerrado, sino que en los colegios, en las villas, etc. ¿Se entiende? El hombre siempre ha jugado, pero aquí el deporte se empieza a revitalizar y a recoronar, digamos, después de tanto periodo de haber estado dormido. Y en esa primera mitad del siglo XX, más tirado para 1960, surgen los videojuegos. Yo sé que este viaje ha sido largo, pero es importante entender lo que le antecedía, porque justamente al estar el deporte como un virus que empezaba a poco a invadir la sociedad, empieza a transformar la sociedad o el siglo XX en un siglo deportivo. Es por eso también que los primeros videojuegos eran muy ligados al deporte. Pong, por ejemplo, era un juego de dos varitas que parecían, que es muy un ping-pong digital. También había mucha propaganda aparecían, por ejemplo, personajes o sea, en este caso eran como crack de deportes profesionales bien institucionalizados, jugando algunos juegos de Atari cuando surgen los juegos. Pelé, por ejemplo, jugando juegos de fútbol, de Atari, ese tipo. Entonces, el deporte tenía que ver, o tiene que ver mucho que ver con el inicio, de a poco, con los videojuegos. Pero, evidentemente, los videojuegos marcan una diferencia enorme. O sea, de jugar presencialmente, uno a uno, pasamos a jugar con una computadora o usando la computadora para jugar con varios. ¿Ya? Y con ello se empieza a poco a desarrollar recién el concepto de gamer, que vamos a hablar en un tiempo más en qué consiste. Gamer me refiero a como comúnmente llamamos gamer, y también el gamificador, que vamos a empezar a hablarlo también en un tiempo más, ¿ya? Como decía, las sociedades generalmente tienen una forma de constituir o de distribuir los juegos de una manera piramidal. Históricamente, y eso vamos a hablar que por lo menos hasta el siglo XX, hasta fines del siglo XX, esta pirámide todavía existía. Los deportes se empiezan a instalar arriba, especialmente los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no solamente se instalan como deportes, sino que los mejores deportes del mundo. Luego deportes menores como el fútbol, estamos hablando pleno siglo XX, y finalmente los juegos en general, ¿ya? Los juegos que el ser humano juega continuamente. Pero queda un espacio vacío, porque al de alguna forma jugar tanto deporte o practicar o valorar tanto el deporte, lo demás se empieza a desvalorizar, ¿ya? Así como dijimos, el deporte discrimina. Discrimina por, evidentemente, tú requieres ciertos requerimientos físicos para poder practicarlo, en su gran parte, en su gran mayoría. Y dejan, evidentemente, un vacío y generan un antagonismo con los demás juegos. Este antagonismo lo aprovecharon los videojuegos. Este conflicto que generaron los videojuegos para ellos mismos imponerse como una manera distinta de jugar. De alguna forma, el jugar en la calle empezó a reemplazarse. Todos sabemos lo que pasaron en las villas donde uno vivía, que cuando empezaron a emerger los videojuegos de alguna forma, los niños empezaron a meterse en sus casas a jugar. Y los videojuegos tienen también una historia bien particular, porque son muchos, se han multiplicado las consolas, los tipos de juegos, las generaciones que les llamamos de consolas, que son básicamente generaciones tecnológicas, cada vez son más desarrolladas, y tienen una evolución, tienen una evolución material, tecnocultural, decíamos, pero también tienen una evolución social. Y esta evolución social empieza, como dije anteriormente, heredando un poco el ciclo deportivo, haciéndole caso un poco a los juegos que se practicaban en la primera mitad del siglo XX para derechamente familiarizarse con la sociedad, derechamente para que las personas encuentren algo similar a la sociedad, algo que se le asemeje a la sociedad. Entonces, por eso en un principio los videojuegos no podían ser tan complejos. Y no solamente hablamos aquí de términos técnicos, de que quizá los códigos de programación o la tecnología en ese momento era pobre, si se quisiera decir así, sino también había una mentalidad de generar juegos sencillos muy similares a los que la gente jugaba en la calle o practicaba en los deportes. Por eso hablamos de una primera fase donde los juegos empiezan a ser producto cultural, o sea, son un hijo de la cultura, básicamente, ¿ya? Posteriormente pasan a una época donde empiezan a ser industria cultural,
¿Qué significa? Y hay un cambio ahí, porque ser hijo de la cultura a fabricar cultura hay un cambio muy importante. De alguna forma, lo que pasa aquí es, contamos, nos asimilamos a otros fenómenos culturales, otros fenómenos lúdicos y culturales que son bien famosos, entonces nos instalamos de esta manera para luego pasar a nosotros contar nuestras propias historias. Por eso en este momento también hay tantos videojuegos que cuentan sus propias historias de alguna forma. Ahora, que cuenten sus propias historias no quiere decir de que son historias ajenas a lo social. Son historias netamente ligadas con lo social, solamente que en esta fase los videojuegos empiezan a convertirse en un canal legítimo y viable para escuchar esas historias que los diseñadores de juegos nos están contando. Entonces, si se dan cuenta, hemos pasado por muchos cambios en el juego y los videojuegos obviamente tienen una transformación interna muy radical, muy profunda. Luego de eso nace lo que se conoce actualmente como la cultura gamer, que era en ese momento muy infanto-juvenil, digámoslo así, de 5 a 15 años. Las personas que jugaban en esos tiempos, me refiero a años 90, eran muy infanto-juveniles. Y por eso todavía también, al surgir este tipo de cultura, asimilamos todavía al concepto de gamer a un adolescente, ¿ya? Pero ahora en este tiempo hay no solamente adolescentes sino adultos y así. Luego de eso, la cultura gamer tiene un proceso de transformación, en donde ellos, alejados de sus consolas, empiezan a difundir o a colonizar derechamente la cultura. De alguna forma sucede que del videojuego ser un producto de la cultura empieza a convertirse en productor de cultura, ¿ya? A fabricar cultura, ¿ya? A canalizar la cultura de una forma. Se empieza a convertir también en un mejor canalizador que los juegos antiguos. Esos juegos que eran solamente Agon, esos que eran solamente Mimicry, esos juegos que eran solamente E-Links, empiezan a fusionarse. De alguna forma un juego a veces satisface muchas necesidades de ese tipo. Agon, E-Links se mezclan muy fácilmente y así. Se empiezan a mezclar. Entonces se convierten en una plataforma donde el ser humano se empieza a desenvolver de manera más libre y más atractiva. Y surge luego un proceso de transgamificación que vamos a aplicar posteriormente. Estos hitos y procesos también tienen mucha ligación con la evolución tecnológica, producto cultural, 8 bits hasta 16 bits. Estos, para los que no saben, son básicamente la cantidad de píxeles y desarrollo gráfico que tienen los videojuegos. Entonces, pasamos, por ejemplo, a juegos muy pixeleados, a juegos evidentemente muy parecidos a la vida real. Eso es básicamente una evolución tecnológica que también se condice con la evolución cultural del videojuego. Toda la anterior. Después vamos a mencionar que toda la anterior. ¿Ya? El videojuego, como dije, surge alrededor del año 60. En realidad el primer videojuego que se conoce actualmente se conoce como... es un tic-tac-toe en realidad. Es un juego que se basa básicamente en un gato. Fue la primera interacción lúdica digital registrada en la historia de la humanidad, donde una computadora gigante contestaba de alguna forma. Si tú ponías una cruz, él te ponía un círculo, por ejemplo. Él te contestaba de esa forma. Entonces era un gato básicamente, como lo conocemos actualmente y como lo jugamos también. Entonces los primeros videojuegos surgen como experimentos de científicos y programadores. No tenían ni siquiera una necesidad de comercializarse, ni de venderse, ni de expandirse, ni de armar una cultura gamer, ni volver... No, eran los propios juegos, si se quiere, de los arquitectos, en este caso los programadores de ese tiempo, que empezaban a diseñar formas de interactuar con una máquina. Luego podemos hablar de muchos juegos más, pero empezamos a arcadizar el videojuego, transformamos ese juego que tenía esa relación que existía entre el programador y la máquina, la amplificamos un poco, se empezaron a crear los primeros arcades o las primeras consolas, los flippers como se les conoce actualmente, y esos flippers o esos arcades, uno de los primeros fue Space War, que era básicamente una navecita que disparaba, pero el más famoso es Pong, que es básicamente un juego muy deportivo a su vez, que eran dos barras, básicamente se movían una a otra y una pelota chocaba y empezaban como a interactuar. Ese juego fue tan importante que permitió recién en 1960-70 la expansión comercial del videojuego.
¿ya? Con ello, sin ese juego, el videojuego no se habría expandido ni por ende democratizado ni tampoco llegado a nuestros días a los celulares, por ejemplo. Y esa época es muy importante porque marca el inicio de las primeras consolas y también el arcade. Si quisiéramos hacer una evolución tecnológica del videojuego, primero pasa por un conjunto de interacciones análogas, si quisiese, que es toda la prehistoria que vivimos en ese viaje al tiempo, pasando incluso por las máquinas electrónicas como los pinball, en el juego pinball, ¿cierto? Esos pinball que están en las máquinas donde tú básicamente movías dos flippers se vienen de las palancas que se mueven y mueve la pelota, que incluso deberían del pool. Pero pasamos por ahí, luego las primeras máquinas interactivas que crearon los programadores, posterior a ello las primeros arcades o cajas de estas que tienen joystick y botones que se llaman arcade comúnmente, pasando por las consolas y finalmente a otro proceso un poco más radical que vamos a explicar también. Entonces hay tres grandes periodos del videojuego. Uno, el periodo de la arcade de las primeras consolas, las nuevas consolas y finalmente las nuevas consolas y el uso de los videojuegos en ambientes educativos, en ambientes de otro tipo, ¿ya? Entonces, así como el juego tuvo su evolución, digámoslo así, del taller o del espacio privado a la sociedad, el videojuego también tiene una historia particular también así. O sea, parte primero un niño jugando con una consola, interactuando individualmente con ella, a finalmente utilizarse el videojuego como una herramienta educativa o una herramienta de transmisión de conocimiento, etc. Entonces, pasan muchas cosas en ese momento y un proceso muy particular que es llamado por muchos una metodología, pero para mí es un proceso cultural que es la gamificación, ¿ya? Gamificación viene de gamificación, o sea, como de volver jugable algo que no es jugable, básicamente. Y la gamificación es básicamente un movimiento que utiliza las estructuras de jugabilidad de los videojuegos para aplicarlas al mundo real. Por ejemplo, todos esos puntos que ustedes canjean en Santa Isabel, los puntos LATAM, que de alguna forma también canjean, esas millas LATAM que ustedes canjean para viajar a Argentina, a Brasil, son de alguna forma formas gamificadas que existen actualmente, a un nivel muy primario, que quizás pueden llegar a un nivel un poco más complejo, pero parten de ahí, como el deseo que te generan de ganar puntos en la vida real, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que, de alguna forma, para que haya ocurrido eso, el videojuego primero tiene que instalarse como un juego válido, como entretenido y atractivo, pero también tiene que pasar por un proceso de validación como cultural, como que de una forma que vivimos acá, que lo explicamos acá, que empiece de alguna forma a ser un canal viable para contar historias, ¿ya? Aquí muchas, por ejemplo, películas famosas de Walt Disney se desarrollaron gracias a la generación de consolas de 16 bits. Por ejemplo, se hacían videojuegos del Rey León, se hacían videojuegos de Aladino, se hacían videojuegos que contaban historias, etc. Y hay muchos videojuegos, que no quiero profundizar mucho, que empezaron a contar historias. Entonces, pasamos de un juego que simula la cultura a un juego que fabrica cultura, evidentemente un paso en donde ya el videojuego es cultura y empieza a, por ende, ser no solamente un canal viable para simular algo, imitar algo, como era la primera fase del videojuego, o crear algo nuevo, como era la industria, a ser un canal viable, tan viable como el cine y otro tipo de industrias que son enormemente poderosas. Entonces, el crecimiento económico de los videojuegos no solamente conlleva un crecimiento, o sea, el crecimiento material de los videojuegos no solamente conlleva un crecimiento económico, sino también un crecimiento cultural de él como fenómeno, ¿ya? Por eso surge la gamificación. Sin la instalación del videojuego como una herramienta válida, no existe gamificación. Ustedes no estarían canjeando puntos en las farmacias Club Verde, ganando puntos en la LATAM, etc. Entonces, ese uso, si se dan cuenta, de un lenguaje de videojuegos en contextos que no son lúdicos, contextos que pertenecen a la vida real, es la gamificación. ¿Se entiende? Y un proceso cultural muy radical que, como dije, se genera a raíz de esta evolución. Y la gamificación tiene muchas aplicaciones como el marketing, como vimos, el tema de los puntajes, la educación, ventas, desarrollo de competencias o habilidades, etc. Este proceso, que es profundo y que marca una instalación del videojuego como un fenómeno cultural total, empieza a generar un cambio.
¿qué pasa con ello? Entonces, y la pregunta que surge, ¿qué pasa cuando el juego deja de ser un medio y empieza a ser un fin? ¿Ya? O sea, cuando el jugar no es solamente un distraerse, sino un vivir, ¿ya? No sé si se entiende. Cambia el juego de ser una distracción, un espacio voluntario de participación, como decía Huizinga al principio, un espacio donde tiene sus propias reglas, donde tiene su propia constitución, donde uno participa voluntariamente, a estar en la cultura y convertirse en un espacio de ella y por ende cuasi obligatorio, ¿ya? Donde uno, sin jugar videojuegos, tiene más formas de acercarse a lo lúdico. A eso es lo que voy. Cuando el juego se empieza a viralizar, empieza también a diseminarse en la cultura, ¿ya? Empieza como a convertirse en una forma de comunicarse. A eso es lo que me refiero con cuando el juego cambia de ser un medio a ser un fin. Y este proceso que yo personalmente, con toda humildad, lo creé, se llama gamificación cultural, ¿ya? La gamificación, como mostrábamos acá anteriormente, y disculpen lo insistente, trataba de aplicarse en contextos productivos, incluidos el colegio, marketing, educación, ventas. Pero ¿qué pasa cuando la gamificación o el uso de este lenguaje lúdico empieza a utilizarse en otros ámbitos como la vida, en otros ámbitos como las relaciones familiares? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando antiguamente, antiguamente los padres casaban a las hijas, pero el criterio, además de ser machista y patriarcal, era utilitario, porque como no existía el trabajo femenino remunerado, la única forma de salvar a la hija de su situación era entregándola a un marido que tuviera trabajo y tuviera también las condiciones económicas para sustentarla. Eso todavía se da en sociedades orientales, pero el fin ahí, y quiero que hagamos una reflexión sobre eso, era utilitarista. O sea, para salvar a alguien era práctico incluso, ¿ya? Uno puede decir que efectivamente había ciertas creencias, ciertas representaciones de la mujer y del hombre que evidentemente eran discriminatorias, pero el fin era lo utilitario, era salvar a esa mujer. Lo mismo la cantidad de hijos que se tenía. Generalmente se tenían más de 5 hijos porque sabíamos que iban a morir algunos, por las condiciones de salubridad y también porque no teníamos ni la tecnología ni el conocimiento para salvar vidas de ciertas enfermedades que ahora sí. Entonces, el criterio, estamos hablando especialmente de la modernidad, el criterio de la modernidad para poder definir que algo era bueno o malo era la utilidad. Pero ¿qué pasa actualmente? Actualmente hemos conservado un poco ese criterio para muchas cosas, pero también hemos incluido otro que si no está a la par, algunas veces dominante, que es lo que yo llamo la ludicidad. Así como existe la utilidad, la ludicidad. Antiguamente uno incluso se relacionaba con las personas en la manera, y todavía se hace incluso, en la manera que ésta le fuera útil para él, que obtener algún beneficio de él, ya sea este emocional, sea este psicológico. Pero ¿qué pasa actualmente? Actualmente, por ejemplo, los jóvenes, creo que los jóvenes, en gran parte, miden una relación social en base a lo entretenida que es, ¿ya? Si una relación no es entretenida o no genera ese tipo de sensación, entretención, ludicidad, la consideran como negativa. Entonces, ese cambio de criterio en la toma de decisiones implica un cambio en la cultura. De alguna forma, no solamente... Y uno dice, claro, los videojuegos son estos aparatos donde juegan los niños, pero están tan inyectados en la cultura que han generado eso, que de alguna forma queramos estar constantemente entretenidos, ¿ya? Esa industria del entretenimiento que se generó en los años 90 especialmente, a la par al videojuego narrativo, también empezó a inmiscuirse, a dejar de ser industria y empezar a ser cultura. O sea, ya no se cuestiona eso, ya no se necesitan millones de dólares para que alguien esté entretenido. Uno puede entretenerse de miles de formas. Entonces, esa condición antropológica del buscar el entretenimiento de manera insaciable, en parte, es generada también por este proceso de gamificación cultural, ¿ya? Donde se busca el juego insistentemente, y no solamente en los aparatos que conocemos como celulares, videojuegos, que sí,
se han multiplicado también las formas de jugar, sino también se han multiplicado las necesidades de jugar. Esa condición, ese cambio cultural revolucionario total, es lo que se llama, o lo que yo llamo personalmente, el gamificación cultural. Si la gamificación en concreto intenta ludificar o activar, si se quiere, o darle un sentido entretenido a las actividades generalmente ligadas con lo productivo, lo educativo, lo serio, la formación, la transgamificación lo que hace es incluir lo lúdico o activar lo lúdico, si se quiere, en espacios que no son productivos, en espacios que no son necesariamente ligados a la acumulación del capital o a la generación de riqueza, etcétera, o derechamente a la formación y reproducción de la especie, etcétera. Entonces, todo lo que, si antes, y ahí meto mucho los juegos serios, y en Chile quizás estamos todavía en eso, utilizamos algunos juegos para poder entretenernos y también desarrollar ciertas habilidades o aprender inglés, por ejemplo. En muchas sociedades occidentales, y si es que Chile sigue avanzando más o menos hacia allá, va a suceder también, y sucede de hecho, que lo lúdico empieza a invadir otros espacios que no necesariamente están ligados, como digo, en contextos serios. La gamificación generalmente es generada por expertos, consultores y game designers. O sea, cuando uno diseña un juego, por ejemplo, deportivo, o estamos hablando aquí en el ámbito del diseño de juegos, ¿ya? También hablo aquí de los game designers, que son los desarrolladores de videojuegos. Cuando ellos hacen prácticas lúdicas para desarrollar ciertas competencias, siempre lo hace un experto, siempre lo hace alguien que, por ejemplo, un profesor de educación física siempre diseña sus actividades de forma bien ordenada. Un profesor de castellano, si tiene un colegio si tiene un público objetivo de alumnos de quinto o de primero a quinto básico, sabe que es ciclo básico y sabe que por ende tiene que practicar ciertas lúdicas. Él lo diseña, él lo hace, pero su fin siempre es que ese contexto esté como bien encuadrado. Y podríamos decir que ese uso de herramientas lúdicas, de didáctica, etcétera, para volver más entretenida la clase, si quiere, o hacer más digeribles ciertos contenidos, lo hace un experto. La transgamificación la hacen justamente aquellos que juegan mucho, y podría decirse, si se quiere, y si se entiende aquí también, que la hacen los que ya están gamificados, ¿no? Los que ya jugaron, los que ya conocen mucho de juegos, los que juegan demasiado, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? Porque igual voy muy rápido quizás, ¿ya? Entonces, de alguna forma, estamos hablando de una expansión de los horizontes lúdicos o los horizontes no solamente estéticos, sino también culturales y sociales del videojuego o de los juegos en general. Surgen, por ejemplo, matrimonios dentro de videojuegos como sucede en World of Warcraft, en donde de alguna forma esto ya es un juego, pero se practican matrimonios entre personajes, avatares digitales que ni siquiera a veces se conocen físicamente. Se hacen también eventos, tributo y no tributo, de música de videojuegos. Entonces, ya no estamos hablando de que el videojuego está ahí en la consola del niño o en el celular del adolescente. Estamos hablando que el juego se desarrolla internamente más, ¿no? Es un mundo totalmente digital, o se abre derechamente a ellos mismos formar una propia cultura popular, si quiere, de ello. Sucede también de que es tanta la necesidad de jugar del ser humano que empieza a transgredir ciertos códigos morales. Por ejemplo, esto es Auschwitz, el campo de concentración nazi. ¿Y por qué pongo esto como ejemplo? Porque justamente durante la época del 2016, cuando surge un videojuego que es con realidad aumentada, no vamos a entrar en detalles, pero un videojuego que se juega básicamente con el teléfono y donde tú interactúas con la realidad, en ese espacio sacro quizá para la cultura occidental, empezaron a surgir Pokémones gaseosos, ¿ya? O sea, Pokémones que estaban obviamente ligados con los campos de gases, que decían que habían ahí. Entonces, evidentemente, esta expansión no necesariamente se rige por códigos morales, ¿ya? No solamente se rige. Por eso también, por ejemplo, el Nido. ¿Alguien ha escuchado el Nido? El Nido, nido.org, que era un servidor, una página web, un foro que derechamente satirizaban la imagen de la mujer
mujeres concretas, simulaban acoso, porque en realidad sí, o sea, hacían acoso, pero también simulaban persecuciones. Entonces, no estamos hablando aquí solamente de fenómenos podría considerarse positivos, sino que también, en alguna medida, también ciertos procesos que se desbordan de eso positivo. Porque justamente en la búsqueda constante de ludificarlo todo, de que todo sea jugable, se intenta invisibilizar el peso social de las normas culturales, intentando estar al margen del sistema cultural dominante, sea cual sea, desentendiendo continuamente su lógica específicamente moral. Entonces, el juego se empieza a buscar insaciablemente en muchas instancias. Y no solamente hablo aquí del videojuego, sino que también hablo de ciertas prácticas lúdicas, que todo sea entretenido. Esa necesidad de que todo sea entretenido, podríamos definirlo como transgamificación, ¿ya? Básicamente eso. Porque se desborda de cómo hacer que los juegos sean útiles, ¿ya? O que los juegos, sí, justamente. Surgen evidentemente competencias de distinto tipo. Aquí podemos hablar también de los eSports, que son básicamente, en términos, en inglés se llaman deportes electrónicos. Entonces, ya no es solamente el videojuego del niño jugando con la consola, sino transformar el deporte o posibilitar que el deporte también sea digital, que también se pueda competir, así como lo hace, por ejemplo, un equipo, una selección nacional lo hace con otro equipo, que esas competencias también sean digitales a través del juego, un FIFA, por ejemplo, gente ganando mucho dinero por eso también. Entonces, todo lo que pasamos en la historia, el espectáculo, los elementos competitivos, el deporte, empiezan también a canalizarse de otra forma, no solamente física, como el deporte que comúnmente conocemos, sino que también electrónico o digital, ¿ya? Y hoy en día existen dos tipos de cultura gamer, si se pudiera hablar, que es básicamente la más digital, que es la que todos conocemos, de los jóvenes, adultos también, que juegan videojuegos, pero también se han generado últimamente comunidades de gente que juega juegos de mesa, ¿ya? Juegos de mesa, no hablo de Ludo ni de Carioca, que es generalmente lo que jugamos todos, juegos de mesa diseñados también durante la segunda mitad del siglo XX, inicio del siglo XXI, distintos como por ejemplo Catán, que son juegos, o Magic, que son juegos de cartas, etc. Pero de estas dos culturas, la que más genera impacto, por lo menos ahora, esto obviamente, es la cultura gamer digital, ¿ya? La gente que juega videojuegos e interactúa de esta forma. ¿Por qué? Porque ellos, en su momento hablamos de que se había generado durante un tiempo la cultura gamer, pero luego de eso surge un concepto bien radical que se llama fandom. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado el concepto fandom? Fandom es básicamente reino de fanáticos, es una palabra compuesta que se llama fan kingdom, reino de fanáticos. Y ellos, a diferencia de la cultura gamer inicial, no es idólatra, no sigue a ídolos, crea contenido, ¿ya? El fandom, a diferencia de la cultura gamer pasiva, que se viste de ciertos personajes, que puede quizás hacer cosplay es vestirse de personajes de videojuego o película, o anime o animación japonesa, etc. A diferencia de la cultura gamer como tradicional, si se quiere, ellos lo que hacen es deconstruir, resignificar esos contenidos, ¿ya? O directamente expandirlos a ámbitos que no son productivos, ámbitos que no son comúnmente, ¿ya? Por ejemplo, se empiezan a expandir de esta forma grafitis de juegos, grafitis de videojuegos, murales también, haciendo referencia siempre a videojuegos, murales también, simulaciones. Se empieza también a establecer una cultura del coleccionismo, una historia propia del videojuego, o sea, coleccionistas derechamente de consolas de videojuegos, antiguas, modernas, de todo tipo. También existen coleccionistas de juegos de mesa. Y el fandom, a su vez, también tiene una propia biblioteca de Alejandría. Son distintos tipos, aquí no solamente hay videojuegos, sino muchos elementos de la cultura pop, pero que de alguna forma también pueden estar dentro de lo lúdico, en donde las famosas wikias, o que son básicamente páginas donde se estudia en detalle cada personaje, la historia de cada personaje, la narrativa de cada personaje, y también a veces se crea contenido adicional, no canónico, me refiero no canónico a como que no sigue la historia lineal, ¿ya? Pero también
como hay que volverlo todo lúdico, y la expansión de esta transgamificación no solamente digital, surgen juegos como Mala Leche. ¿Alguien ha jugado este juego? ¿O alguien lo conoce? Mala Leche es básicamente un juego es muy peripatos, en el sentido que es como si es muy exploratorio. ¿En qué sentido? Tú tienes unas cartas y al medio, o sea, pueden jugar de 3 a 5 personas, todos tienen una mano de cartas con frases y al medio hay una carta que dice que básicamente un completa la oración, ¿ya? Pero lo raro de ese completa la oración no es que sea un completa la oración, es que es un completa la oración transgrediendo un poco los códigos morales. Y voy a ser un poco cochino aquí, voy a bajar un poco, voy a hacer lo más políticamente correcto, pero por ejemplo, a Bachelet le gusta él y todos tienen cartas donde pueden de alguna forma llenar esa frase, ¿ya? Y hay un juez también, que es quien puso la frase, quien escogió la frase para que a Bachelet le guste a él, y él como juez tiene que decidir quién elige la completación de oración más irónica y más graciosa en realidad, ¿ya? Este juego público se puede comprar y es chileno. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que de alguna forma esta transformación, este juego que en un principio era deportivo, que en un principio estaba muy ligado a lo sacro, se ha desacralizado totalmente, ha perdido toda importancia incluso con el desarrollo físico, prefiere fomentar incluso ni siquiera el cerebro, sino que prefiere desarrollar cierta cultura de la entretención constante, ¿ya? Entonces, y no midiendo códigos morales como quizás lo podemos ver quizá en antiguas épocas como el medioevo, donde evidentemente habían creencias morales muy fuertes, ¿ya? Entonces, frases como esta, por ejemplo, representan un poco la lógica de este proceso cultural radical llamado transgamificación, en donde, por ejemplo, dice: faltan homo ludens, sobran ogro sapiens. ¿A qué se refiere con homo ludens? Homo ludens, bueno, el concepto homo ludens es en concreto viene de un autor de Huizinga, cuando estamos hablando de la definición de juego. Él dice, tiene un libro que se llama Homo ludens, y él hace referencia a que la cultura de alguna forma se origina en el juego. Pero aquí, ¿qué dice esta frase? Básicamente que seamos más lúdicos y dejemos de pensar. Este tipo de declaraciones, que uno puede estar de acuerdo o no, queda a la libertad de cada quien, expresan muy bien cómo de alguna forma lo lúdico ya no está encerrado en el juego, sino que está dentro de él y fuera de él, y por sobre todas las cosas fuera de él, ¿ya? Para terminar, yo sé que me extendí mucho, pero decir que ¿qué desafíos tenemos pendientes como sociedad? Básicamente hacer más apertura hacia el análisis de los juegos y videojuegos, que al parecer no solamente impactan en lo psiquiátrico, que lógicamente uno dice, el niño adicto, listo, sino que también generan tipos de conducta que buscan esta necesidad de juego constante. Analizar también las implicancias socioantropológicas de este proceso de la transgamificación, o sea, no solamente en cómo han aumentado las posibilidades de jugar y quienes juegan, sino cómo ellos también cambian la cultura, o sea, que los jugadores de alguna forma no son solamente ludópatas, sino también pueden ser considerados sujetos históricos de cambios sociales también. Y analizar los fenómenos sociales y políticos bajo una perspectiva ludo-sociológica, o sea, no solamente analizar la sociedad desde un punto de vista tradicional, político, sino ver cómo de alguna forma también los juegos tienen que ver no solamente con nuestra forma de jugar o de distraernos, sino también de comportarnos. O sea, cada época tiene un juego, que lo representa, y lo vimos en ese viaje al tiempo que hicimos, y bueno, cada época también tiene un tipo de jugador que está engendrando. Entonces, preguntarse un poco qué tipo de jugador estamos engendrando nosotros, qué tipo de instancias lúdicas está buscando esa persona o ese tipo de jugador, y quizá pensar en un momento, ¿seremos parte de ese sujeto histórico, de ese sujeto dominante? Quizá haya que pensarlo. De alguna forma, los juegos no están solamente para distraerse, sino que también hemos demostrado que son canales viables, legítimos, positivos en muchos casos, para sentirnos bien. Pero ¿qué pasa si empezamos a tranquilizar estas reglas, empezamos a molestar a otros, empezamos a jugar
cosas o fenómenos que antes eran considerados, digámoslo, negativos. Esa es más o menos la reflexión que les quiero dejar. Yo sé que ha sido un poco extensiva la charla, pero quiero que entiendan más o menos que no somos los niños de los 90, ni los adultos de los 50. Somos seres humanos totalmente en una época distinta a las anteriores, totalmente distinta, quizá hasta revolucionaria en términos lúdicos, y en donde el juego, al parecer, no solamente es parte de una población, sino que está poco a poco ampliándose hacia mucha gente, ¿ya? Y eso obviamente no solamente implica mirar a los niños que juegan y se vuelven adictos, sino que también a nosotros mismos, de qué manera estamos construyendo los juegos del mañana, digamos, ¿ya? No solamente videojuegos, sino también los juegos y las formas que nos relacionamos también entre nosotros de forma lúdica, ¿ya? Eso, así que muchas gracias. Sí, por favor. Con el surgimiento de estos juegos que llamaríamos computacionales, de los años 60 en adelante, ¿se ha producido en el hombre alguna transformación neurofisiológica? Sí, no tengo tanta constancia de estudios que se han hecho, pero sí generaron ciertos tipos de adicciones que fueron catalogadas en su momento. Se generaron también no solamente adicciones, sino que también generaron también cierta apertura hacia contenido que antiguamente estaba considerado como discriminado. Por ejemplo, lo que es, entre comillas, el arte gore. Por ejemplo, lo trajo muy de la mano una saga de videojuegos que se llama Mortal Kombat. Entonces, ¿a qué pasa con eso? Que es un juego básicamente de pelea, sangriento, como una pelea real, porque las peleas reales son sangrientas, pero con la diferencia de que si tú vences a tu oponente, puedes humillarlo, derechamente cortándole la cabeza y ese tipo de cosas. Así también los juegos de guerra, etcétera. Entonces, no tengo constancia de si hay tantos cambios neurofisiológicos concretamente, pero sí creo que han habido cambios en la manera en que nos relacionamos con ciertos temas. Con la violencia, por ejemplo. Como que con el videojuego aceptamos más violencia que en la vida real. O violencia que quizá antes existía, pero que la estamos digitalizando. Porque evidentemente en el medioevo, en la época romana, en el Coliseo, la gente disfrutaba con la violencia. La gente era cruel, y la crueldad era una forma de entretenimiento, ¿ya? Quizá son distintos tipos de crueldad vividos en otra época, de manera digital, porque no queremos verla en otras personas, pero lo que sí puedo tener constancia es que hemos abierto nuestras formas de relacionarse con otras cosas, con cosas que antes consideraban negativas, ahora son consideradas o normales o algunas veces positivas. Entonces, por ejemplo, esto es importante, cierto desprecio hacia ese ser humano no es culpa de los videojuegos, pero sí es culpa de una forma de este tipo de aperturas que se van generando, ¿ya? Este tipo como de mirar hacia el ser humano como algo pésimo, como algo débil. Parte tiene que ver no solamente con los videojuegos, sino que con otra industria. Entonces, quizá los videojuegos aportan a generar cierta normalización de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es entretenido, porque es más atractivo que quizá ver una película. Quizá mejor hacerlo, practicarlo y que te den puntos por eso. Entonces, abre un poco los temas, abre un poco, remata quizás si quisiera la moral y los códigos de las buenas costumbres, de alguna forma. Pero tú dices que eso que es aceptable en el juego lo que pasa es que sea aceptable en la vida real. Yo creo que más que aceptable, comunicable. Que es como, bien, si puedo agredir a alguien en un videojuego, puedo agredir a alguien verbalmente sin ninguna repercusión o sin sentir ningún sentimiento de culpa, ¿ya? Eso no quiere decir de que los videojuegos competitivos generen violencia. No, lo que estoy diciendo simplemente es que la violencia se ha vuelto entretenida, ¿ya? Que es distinto que sea mala y entretenida y no están entre lo bueno ni lo malo, es simplemente entretenida. Bueno, esto es como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo, porque se está transformando continuamente. Y así como Rodolfo preguntaba las implicaciones neurológicas de esta abundancia de juegos de este tipo, también podría preguntarse por las implicaciones corporales. Porque si el juego es un aprendizaje que los niños juegan, ¿no es cierto? Y preparándose para la vida mayor,
corporal entre los niños, y después se produce un retraimiento, un dejar de jugar físicamente. Entonces ahí a lo mejor, una pregunta abierta también, podría haber una consecuencia en el desarrollo corporal de los jóvenes. Claro, como el deporte de alguna forma, eso es importante. Si pensamos en el juego físico, evidentemente el juego más representativo es el deporte, ¿ya? Y eso incluye también desde el fútbol hasta la zumba, ¿ya? O sea, que es ejercicio físico lúdico de alguna forma. Evidentemente, eso empezó a perder un poco de importancia con los videojuegos. No morir, pero sí perder importancia. Antiguamente las prácticas deportivas eran más masivas. La gente practicaba más deporte que ahora. Si uno hace como un análisis estadístico de cuánto deporte practicaban las generaciones, me refiero antes incluso de los baby boomers, nuestros abuelos o tatarabuelos, o padres para algunos, evidentemente las prácticas deportivas eran muy populares. Actualmente se han elitizado un poco o se han reducido directamente. Entonces, evidentemente los videojuegos generan una brecha, un hoyo, si se quiere, un hoyo cultural de cierto desprecio hacia los deportes. Ahora, culpa de ello no es solamente culpa de los videojuegos, también es culpa del movimiento olímpico, porque el movimiento olímpico, hablamos ahí, profesionalizó demasiado el deporte, ya no lo convirtió en una práctica. Su fin era popularizarlo y democratizarlo, creyendo clubes deportivos y todo eso. Pero los Juegos Olímpicos actualmente, y todos sabemos que ahora ya no se habla de deporte, de hecho se habla de deportes de alto rendimiento, son deportes muy exigentes, son juegos muy exigentes. Entonces, todo lo que es toda esa elitización general de la práctica física que se generó a principios del siglo XX dejó ese vacío que los videojuegos comercialmente aprovecharon. Entonces, no es solamente culpa del juego digital, sino que también de cómo hemos visto occidentalmente los deportes, cómo de alguna forma no cumplimos la promesa de democratizarlos, sino que los dejamos cada vez más inalcanzables. Entonces, eso evidentemente mata todo lo físico. O sea, por una parte hay responsabilidad compartida entre Occidente, si se quiere. O sea, Occidente tiene dos responsabilidades. Una, como de revitalizar el deporte, que quizás lo que están tratando de hacer también ciertas instancias orientales, de todas formas, como el yoga, incluso latinoamericanas, como lo puede ser el baile entretenido, la zumba. Entonces, hay una necesidad de los físicos de resaltar, porque se vio aplastado no solamente por los videojuegos, sino que también por los mismos deportes profesionalizantes que se volvieron elitistas. Entonces, hay como una doble mirada ahí, siento yo. Entonces, por eso digo, o sea, lo digital aprovechó ese vacío que dejó el deporte para, bueno, si no puedes jugar deporte, demos la oportunidad a otros de jugar de otra forma. Entonces, fue una satisfacción para mucha gente también jugar videojuegos, porque era más asequible jugar de esa forma que como lo estaban proponiendo algunos. Hay datos que de alguna manera permitan saber si efectivamente los jugadores de videojuegos tengan más esta necesidad de gratificación permanente e instantánea, porque necesitan la recompensa tiene que ser inmediata, que no juegan tanto. No sé si efectivamente esto que se da actualmente, que queremos estar siempre entretenidos y además que queremos la recompensa al tiro, sea más profunda en el que juega videojuegos que no nos juega. Sí, no tengo constancia histórica de eso porque es algo muy reciente, pero sí yo no hago mucha diferencia de este proceso cultural como de aquellos que están jugando y que no están, porque en parte este proceso llama a generar una sociedad como tablero, si se quiere, una sociedad como juego. Entonces están todos de alguna forma equidistantes de esto, ¿ya? La necesidad de sentirse entretenido, de querer entretenerse, no es solamente parte o responsabilidad, entre comillas, o ansia quizá, de aquellos que son gamers, como se les conoce. Nosotros mismos también tenemos a veces la necesidad de que si la charla no es interesante, tiene que ser por lo menos entretenida. Entonces, o si una clase no es interesante, por lo menos que sea entretenida. Entonces, es una necesidad cultural que ha proliferado mucho. Ahora, las formas de expresarse
Pueden ser foros o con tu señora, entonces, o con tu familia, con tu hijo, entonces, o con tu amigo, no sé. Entonces, la sociedad siempre es un complejo de relaciones e interacciones. Lo que pasa es que actualmente estamos buscando multiplicar los tipos de interacciones que tenemos. Un juego, si se quiere hablando bien complejamente, es una multiplicación de interacciones. Uno se mete a un partido de fútbol, por ejemplo, porque juegan fútbol, uno no solamente está interactuando con la pelota, interactúa con los jugadores, interactúa con la cancha, interactúa con un montón de cosas. Y cuando uno juega busca esa multiplicación de sensaciones, si se quiere. Lo mismo lo hacen los gamers, pero eso también lo hacen actualmente muchas personas, muchos sujetos como nosotros, comunes y corrientes, que quizás ni siquiera practicamos, ni practicamos ni deporte, ni jugamos videojuegos, me refiero. Entonces, es una necesidad generalizada, yo creo. Es una condición socioantropológica del ser humano actual. Y creo que van creciendo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando el que hace deporte habitualmente sabe que tiene que practicar harto para llegar a ser bueno. Por eso el que está jugando videojuegos normalmente hace clic aquí y le llega y más o menos tiene la verificación más a la mano. Claro. Y lo digital siempre se expande más, porque lo digital siempre es hasta el infinito. O tú puedes digitalizar, por ejemplo, lo que es la creación de memes, por ejemplo, que todos nos reímos con los memes, que son casi como códigos para entendernos a veces. Si una página web o un perfil de Facebook no tiene memes, es fome, o no interesante. Buscamos constantemente esa necesidad de reírnos, por ejemplo. Entonces, insisto, no es un tema netamente centrado en la consola y el joven, sino que es nuestra forma actual, siento yo, de relacionarnos con el mundo.